eh, en la manera de cómo se plantea la indexación, ¿no? Entonces, hay muchos de los colegas que me han escrito, ¿no? Por interno y me comentan de que es necesaria o no, por ejemplo, de si un libro necesariamente tiene que estar en una base de datos tipo Scopus para valer casi lo mismo que, digamos, un artículo científico indexado en una base de datos, ¿no? Es una pregunta muy recurrente, por eso muchos de ellos, al momento de ir a estas bases de datos que tienen indexación también en Scopus, para que editen los libros o los capítulos de libros, se sorprenden porque el monto que les piden estas bases de datos pues son bastante caros, ¿no? Incluso a veces impagables, ¿no? Cuestan a veces lo que cuesta un automóvil y los capítulos de libro de la misma manera. Eso es algo recurrente que de cierta manera entiendo que muchos de los autores ven. Lo otro es la manera de cómo se valora en cada país, ¿no? Es importante también decir, por ejemplo, que a nivel de país, aquí en Perú, nosotros que tenemos este famoso registro RENACIT, que el reglamento pues se ha implementado recientemente, hace aproximadamente en 2021, ¿no? Hace 5 años coloca el puntaje a un libro el equivalente a lo que sería pues un artículo en Scopus Q4, ¿no? Más o menos hace esa equivalencia. Entonces, obviamente es un sinsentido de que, por un lado, los docentes puedan de pronto pensar en que el valor del libro de investigación tiene que estar en una base de datos como Scopus y al mismo tiempo el valor que le dan pues en Renacit es un valor mínimo, ¿no? Entonces hay una, digamos, incomodidad de cierta manera hacia Concitec por no valorar un poco más el tema del libro. Pero quizás también no se entiende mucho sobre lo que es o representa un libro, ¿no? De investigación. Y eso es una de las cosas que creo que aquí los colegas que ya se están conectando quieren de pronto o están interesados en escuchar. Muchos de ellos han recibido, así como para artículos de investigación, ciertos rechazos, también han recibido de pronto rechazos para la publicación de su libro. En algunos casos han ido a editoriales que los han publicado de manera gratuita, pero luego estas editoriales, sin avisarles, han utilizado sus derechos de autor, por ejemplo, para de pronto reproducir el libro de manera física y venderlo sin autorización de ellos. Entonces también es muy importante hablar del aspecto del derecho de propiedad, ¿no? Y de cómo luego de la editorial, pasando ya a un tema de registro Indecopy, que es algo que la editorial no hace, sino que tiene que hacer el autor de todas maneras, qué tan importante es para el autor justamente tener ese derecho de propiedad. Todas esas cosas, creo que con nosotros como centro de pronto de capacitación y a través de las editoriales, creo que estamos planteándonos desde hace ya tiempo, porque eh, con los 4 sellos editoriales que desarrollamos, una cosa importante es ver la visión de quien hace las reglas de juego, ¿no? Y es muy importante porque cuando uno escucha a quien hace las reglas de juego es muy diferente a escuchar a un capacitador, a escuchar a una persona que de pronto también es investigadora o tiene experiencia en publicación. Y para la el profesor Enrique Fernández, es profesor de la Universidad de Valladolid. Él tiene experiencia como editor para distintas revistas o líneas de investigación, líneas editoriales, en diferentes universidades, donde involucra, por ejemplo, la Universidad de Murcia. Está desarrollando ahorita el doctorado, al mismo tiempo tiene 3 carreras, ¿no? Es sociólogo, antropólogo y también es politólogo y tiene una amplia experiencia no solamente en la edición, sino también en el diseño de políticas editoriales. Actualmente, él es el editor en jefe de la revista Prius, que es la revista de Derecho y Ciencias Políticas que tiene el Centro Editorial Peruvian Science. También es el editor en jefe del sello editorial Connection, que publica libros de investigación y capítulos de libros de investigación y también colabora en otros diferentes, de pronto, líneas de investigación y sellos editoriales aquí en Latinoamérica. Entonces, ¿qué mejor que alguien que hace las reglas de juego de pronto nos diga de qué manera es que nosotros debemos de entender un poco el tema de la edición de los libros?
En el proceso, solo antes de darle la palabra aquí al querido profesor Fernández, em, reglas de juego nada más aquí en el Zoom. Si pueden ustedes mantener las cámaras para poder vernos todos y para poder interactuar, digamos, con la vista, sería genial. Lo segundo es, si tienen preguntas, ya saben que ustedes pueden, digamos, levantar la mano y el profesor Fernández con todo gusto va a poder contestar de pronto la pregunta. Luego de la disertación del profesor Fernández, también ustedes van a tener un tiempo para comentar alguna experiencia o pregunta que ustedes quieran hacer y ya sobre eso finalmente terminamos la sesión. Dicho esto, estimado profesor Fernández, es un honor tenerlo aquí con nosotros y todos suyos, como, como se dice aquí en Latinoamérica. Muchas gracias, doctor. Ahora mismo les compartiré la pantalla con una pequeña presentación y buenas tardes desde aquí, buenos días a todos y todas ustedes que están aquí. Son poquitos, ¿no? Parece, cinco o seis. Eh, Me he planteado este seminario al que me invitaba el doctor Colam, un poco desde el punto de vista de la edición científica en genérico, sobre todo desde las dudas que surgen siempre, tanto para libros como para... Somos 16 me ponen, vale, creo que no le he dado a la flecha. Eh, Tanto para libros como para artículos, ¿no? Principalmente por cuestiones de por qué publicamos, de dónde sale la necesidad de publicar, por qué se evalúa de la forma que se evalúa. Ustedes en Perú tienen una forma de evaluar, en Latinoamérica en general, en España otra muy diferente. Respondiendo ya directamente a esa pregunta que se hacía Brian Colan al principio, aquí los libros prácticamente no suman. Lo que suman son papers, los artículos en las grandes revistas, en las grandes bases de datos, es decir, Web of Science y Scopus principalmente, y bajo unas cantidades realmente, pues, casi ofensivas muchas veces de lo que hay que pagar por publicar. Para tener realmente lo que se paga no es la publicación, lo que se paga realmente, esto es una diferenciación que siempre hay que hacer, lo que se paga es el open access, es decir, cualquiera puede, con la suficiente calidad, por supuesto, publicar un artículo en una gran revista de, por ejemplo, el grupo Nature o el grupo Taylor and Francis, etcétera. La cuestión es que su artículo quedaría lo que se dice bloqueado o embargado, ¿vale? Es decir, solo lo podría leer gente que tiene suscripción a esa revista que normalmente va por medio de su universidad, centro de investigación u organización Ya, que paga gracias. una cuota anual. ¿Perdón? Por favor, el micro, ya está. Eh, Sí, entonces, lo que estamos pagando, que normalmente pagan nuestros centros de investigación, al menos en el caso de aquí de España, es el Open Access, es lo que pagamos, la visibilidad, que esa visibilidad se transforma en impacto y se transforma posteriormente en citas. Eh, Hablamos de cantidades que pues, yo creo que nuestro paper más caro en los últimos 2 años ha costado en torno a $5.000 más o menos. O sea, son cantidades que individualmente no se pueden estar asumiendo con normalidad. Aquí en España existe una serie de acuerdos que no sé si existe algo similar en Latinoamérica, se llaman acuerdos transformativos, y en los últimos 4 años el conjunto de España, en un acuerdo que se llama Acuerdo CRUE, que es la Conferencia de Rectores, CSIC, que es el Consejo Superior de Investigación Científica, firmaron un acuerdo para el conjunto de las universidades españolas para 4 o 5 grupos editoriales por un valor total de unos 4.000 millones de dólares americanos, 4.000 y pico millones de euros para un periodo de 5 años. Es decir, que sus investigadores pudieran publicar en revistas híbridas, eso sí, y poder leer libremente cualquier artículo. Se trata de una serie de negocios que manejan pues, unas cantidades realmente grandes. Entonces, muchas veces lo que se intenta es ir a revistas que funcionen con sistema, normalmente, habitualmente OJS,
y que pertenecen a universidades y tanto la publicación como la lectura son libres de APC, ¿no? Que es como le denominamos siempre a esos pagos. Entonces, si les parece, voy a compartir esa presentación, voy a empezar comentando un poquito el sentido eh, que tiene en sí mismo la publicación científica y después pasar directamente al hecho de cómo construir una publicación, cómo pasarla y cómo evitar las tan temidas revisiones mayores, los majors, que se le suele decir, de, de las grandes revistas y que al final es la forma en la que revistas más pequeñas también evalúan errores habituales que tendemos a cometer, sesgos, tanto sesgos cognitivos como prejuicios hacia quien escribe, por qué existe una revisión a doble ciego, eh, etcétera, y espero poder responder a algunas de sus dudas y si no, al final, pues me las plantean. ¿Se ve correctamente, doctor? Sí, doctor. Vale. Vale, la primera cuestión que trataría es qué es la ciencia, por qué hacemos ciencia y cómo esto nos lleva al hecho mismo de la publicación científica. Hoy, pues lo que quiero responder es una pregunta simple, pero realmente exigente, qué hace que algo sea ciencia, ¿no? Mi tesis iría por la idea de que una afirmación entra de verdad en la ciencia cuando es públicamente contrastable por otros, por unos iguales, por expertos que permiten que eso lo sea. No basta con que sea una idea que suene razonable o con que venga simplemente de una autoridad, ya que la ciencia significa que la comunidad en su conjunto, la ciencia siempre se tiene que entender como pública, ¿vale? Esta comunidad puede examinar, intentar refutar, replicar y, si hace falta, pues corregir lo que nosotros afirmamos. Voy a ir en tres pasos. Primero, las condiciones mínimas. Un segundo, por qué ello implica publicar. Y un tercero, qué sesgos mete el sistema de evaluación, tanto en libros como artículos, y cómo estos se mitigan. Empezaríamos por el problema de la demarcación. En filosofía y metodología se llama demarcación a distinguir ciencia de lo que no lo es. Aquí, ojo, con que no se trata pues, ni de un juicio moral ni de una etiqueta de verdadero o falso, ¿no? Eh, Se trata realmente de un criterio de evaluabilidad y, por tanto, de evaluabilidad pública. Hay afirmaciones que pueden ser ciertas, pero si no hay forma de someter estas evaluaciones a una prueba pública, aquí la ciencia y aquí la publicación, no operan como conocimiento científico realmente. Por eso el punto no se trata de me lo creo o no me lo creo, sino qué tendría que observarse para decidir si esto se sostiene realmente o si se cae. Entonces la demarcación es importante pues porque organiza los recursos, es decir, qué se financia, qué se enseña, pero también qué se acepta como evidencia científica, ¿vale? Hablaríamos de unas condiciones mínimas universales. Digamos que si reduzco la ciencia a un núcleo universal, pues aparecerían cinco condiciones mínimas. Una sería la empiricidad, es decir, el anclaje en datos observados, la contrastabilidad, que la afirmación produce consecuencias observables, que asimismo se puede amparar con datos. Y en tercer lugar estaría la refutabilidad, es decir, existe algún resultado concebible que haría fallar realmente a esta teoría. Un cuatro, que sería la intersubjetividad,
no depende de una experiencia privada, es decir, cualquier persona, obviamente competente con el mínimo de conocimiento necesario, podría evaluar dicha evidencia. Y 5, la transparencia, que esto es realmente una de las cuestiones más importantes y de las que a nivel ético, que es algo en lo que hoy no nos va a dar tiempo a entrar, se trabaja y se discute muchísimo en ciencia, pero también realmente en edición científica, ¿no? La transparencia de resultados y de ahí la necesidad pues, de los registros de hipótesis, de los registros de datos, de los registros metodológicos mediante un DOI, etcétera. Si falta una de estas, pues la afirmación que hagamos puede ser interesante, pero deja de ser científicamente evaluable. Es decir, yo aquí distinguiría, por un lado, la utilización del método científico, es decir, una empresa privada para fines de mercado, por ejemplo, podría utilizar el método científico para poder lograr sus objetivos, pero eso no quiere decir que esta empresa privada esté haciendo ciencia. Es decir, está haciendo I+D basándose en el método científico, pero en el momento que esos resultados no son publicados y evaluados por expertos en la temática, no podemos considerarlo ciencia. No sé si aquí se entiende realmente bien esta diferencia, pero me parece fundamental para entender de lo que estamos hablando. De otro lado, hablaríamos de unos requisitos operativos, es decir, cómo se traduce estas ideas. Estas condiciones diríamos que no son simplemente eslóganes, ¿vale? Se traducen en requisitos prácticos. Para que algo sea constatable por otros, tendríamos que especificar la pregunta o hipótesis con precisión, operacionalizar conceptos en variables realmente medibles, diseñar cómo obtenemos estos datos, es decir, la muestra, controles, condiciones, población, etcétera, declarar cómo analizamos, qué modelo, qué umbrales, qué decisiones y una cosa muy importante que en muchísimos papers y muchísimos capítulos del libro siempre eh, lo destaco como volador, como carencia, es la falta de apartado de limitaciones. Es decir, todo trabajo tiene limitaciones, siempre. Eh, no ponerlas no debilita realmente el artículo, sino que gana en honestidad, ¿no? Y gana en transparencia. Y esa transparencia el evaluador, el buen evaluador, lo va a saber ver y lo va a saber valorar. Y aquí operacionalizar es clave, es decir, convertir un concepto pues, en una medida y un procedimiento. Sin ese cómo, nuestra idea no se puede realmente auditar. Y si no se puede auditar, en la práctica no puede ser contrastada, por tanto no es científica. Aquí les pongo simplemente un ejemplo, es decir, una relación causal, X causa o mejora Y bajo condiciones C o Z o llámenle como quieran. Entonces haríamos una predicción 1, si X sube, entonces Y baja, que sería la métrica concreta. Predicción 2, el efecto se mantiene en C2, desaparece eh, sin C. Refutamos que si ocurre R, la afirmación queda falsada o debe ser revisarse. Aquí un concepto que es que una formación científica arriesga siempre a quedar equivocada y, y hay una cuestión también que se discute, de hecho leía un artículo esta semana sobre el tema, que es el resultadismo que prima en la ciencia, por lo menos euroamericana, diría que también en la asiática, por el cual nunca se publican resultados de algo que hemos fallado. Y eso debería entenderse como normal. Es decir, si nosotros hacemos un experimento, el hecho de publicar un experimento que no funciona es científicamente útil. Si nosotros lo publicáramos, solo que eh, tenemos ese miedo al que dirán, los evaluadores no están acostumbrados a revisar este tipo de cosas y entonces somos resultadistas y publicamos solo lo que funciona. Pero lo que no funciona, en un mundo ideal, por así decirlo, aportaría muchísimo porque ningún otro científico intentaría hacerlo. Es decir, al conjunto de la comunidad le ahorraríamos muchísimo tiempo, digamos, en intentos de experimentar cosas que ya deberían saber que no funcionan. Pero en el momento que no publicamos
en cosas en donde erramos, realmente estamos perdiendo tiempo como comunidad científica, como humanidad, si se quiere, ¿vale? Aquí dos conceptos que nos llevan directamente al tema de las publicaciones científicas, tanto de libros como de artículos, y que son básicos. Uno es la reproducibilidad en el sentido computacional, es decir, con los mismos datos, el mismo código, puedo obtener el mismo resultado, y la replicabilidad, ¿de acuerdo? Es decir, utilizo el mismo diseño, mismo protocolo, pero mis datos son otros, porque pues, mi población es otra, el país donde llevo a cabo el estudio, lo que sea, tengo otro ambiente, tengo otro contexto y por tanto con el mismo protocolo los resultados no salen de la misma forma. Es decir, el mismo estudio de opinión en Perú y España pues saldría seguramente muy diferente aunque se aplique el mismo protocolo. ¿Vale? Y estas son dos de las mayores características que implicaría realmente esta idea de publicar ciencia. Y aquí vamos a lo que realmente nos concierne hoy, que es qué se deriva de lo que acabamos de comentar, es decir, por qué hay que publicar. Eh, digamos que si ciencia exige en sí misma intersubjetividad, contrastación y posibilidad, disculpen, de ser refutada, entonces necesitamos que otros tengan acceso real a lo que hemos hecho. Es decir, esto implica el acceso a métodos, es decir, el cómo, a la evidencia, datos o descripciones, depende de qué hayamos utilizado, y el análisis, el por qué llegamos a concluir esto. Es decir, si en ese acceso público no tenemos un escrutinio comunitario, no es refutable lo que hemos dicho y estamos pecando simplemente de una cuestión de autoridad. Como yo soy sociólogo, te digo que esto es así. No, yo expongo mis resultados y puede llegar otro sociólogo que sea capaz de refutar lo que yo he dicho, por muy bien que lo haya hecho. Puede existir entonces un descubrimiento privado, como decíamos antes, a esto me refiero con, por ejemplo, una empresa de I+D, pero no puede convertirse en conocimiento científico compartido porque no es publicado, ¿vale? Entonces, publicar es históricamente, pero también hoy, el mecanismo estándar para poner el trabajo en un circuito donde puede ser criticado, corregido y sobre todo también replicado, ¿vale? Es decir, le estamos dando una herramienta útil, un mecanismo a los demás para poder hacer, para volver a hacer lo mismo una y otra vez y que, en base a otra de las grandes características de nuestro campo, que es la acumulación, es decir, el conocimiento es acumulativo, ir avanzando en el problema concreto que estemos trabajando o el descubrimiento concreto en el que estemos trabajando. ¿Qué significa entonces publicar en un sentido mínimo y en un sentido ideal? Eh, publicar no significa necesariamente salir en una revista top, en una Q1 que esté en un top 10 de su campo, sino que significa como mínimo hacer el trabajo accesible con suficiente detalle para permitir esta evaluación externa, este escrutinio del que venimos hablando. Diríamos que el mínimo operativo es hipótesis o pregunta clara, método, resultados, incertidumbre, límites y acceso. El ideal, entonces, cuando es viable, incluye los datos, código, materiales y prácticas como el preregistro. Aquí una distinción importante, el sello Q1 no define si algo realmente es ciencia. Es un filtro de selección y visibilidad con virtudes, pero también con sesgos. Quiero ponerles un ejemplo de esta semana también, de una revista muy, muy fuerte a nivel mundial de psicología que nos pidió major revisions en un trabajo que era realmente de corte sociológico, pero también psiquiátrico, ¿vale? En una revista
eh, estaría probablemente entre las 40 mejores del mundo en su campo, Q1 por supuesto. Eh, una revista que al ser principalmente de psicología, sus referís son en gran parte psicólogos y psicólogas y tienen sus sesgos de disciplina. La revisión que se hizo aquí era una revisión a simple ciego, que es de las tres conocidas, abierta, doble ciego y simple ciego, para mi gusto particular es la que da pie a más prejuicio. Vio que aparecían nuestros datos de filiación y que dos de cuatro pertenecíamos a departamentos de sociología y eso hizo que se centrara en ir hacia más nuestra persona, es decir, esto está hecho por sociólogos, esta revista quizá no es donde ustedes tienen que publicar, etcétera, 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 para acabar diciendo que estaba bien, pero, pero que realmente que cambiáramos de revista. Nosotros, por supuesto, dijimos que no y que íbamos a publicar ahí. El otro referí le gustaba mucho y pidió minors. La decisión final del editor fue majors para poder contentar al referí que venía más de psicología. Y esto es uno de los sesgos a los que uno se enfrenta, sobre todo cuando tiene revisiones o abiertas o simple ciego. Otra puede ser la procedencia. Eh, llamarse, por desgracia, pues Juan Rodríguez no es lo mismo que llamarse John Smith, de Harvard. Entonces, este John Smith siempre va a partir con una ventaja, ¿vale? Que es, en el caso de que no haya doble ciego, que es que viene de una institución de más prestigio, que es americano, estadounidense, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues como humanos y como personas con sesgos cognitivos, todos partimos de ciertos prejuicios y un evaluador no es menos. A partir de aquí, eh, quería ir a esta segunda parte de este seminario, que sería pues cómo escribir un manuscrito que sea amigable para los evaluadores y poder evitar las tan temidas major revisions. Entonces aquí no voy a hablar realmente de estilo literario, voy a hablar realmente de praxis, de algo más práctico, de cómo escribir un artículo que un revisor pueda evaluar rápido, sin tener que adivinar nada y sin irritarse. Es decir, esta amigabilidad, digamos, significaría, entiendo cuál es tu contribución, puedo comprobar tus afirmaciones y no me falta información para juzgar la validez. Si conseguimos eso, reducimos mucho la probabilidad de major revisions, porque la mayoría de majors nacen realmente de dudas sobre la validez, la reproducibilidad, es decir, ocultar datos o no mostrarlos lo suficientemente bien, y sobreinterpretación, ¿de acuerdo? No se trata tanto del estilo, de que alguien no use palabras lo suficientemente pomposas, incluso cuando es un idioma que no es el nuestro. Cualquiera de ustedes habrán leído mil y un papers en inglés, en grandes revistas, y es una escritura muy, muy básica. No es una gran literatura, pero es muy práctica, ¿vale? Con una estructura siempre muy, muy clara. La regla más útil para escribir y al mismo tiempo para editar un capítulo o un artículo es la siguiente, que es que toda frase fuerte tiene que apuntar a algo. O un dato tuyo, figura, tabla o número, o una cita, o a una limitación explícita. Si no, el revisor nos va a pedir, y si es grave, nos cae un mail. Y hay que tener mucho cuidado con frases peligrosas como se sabe que, es frecuente, ha aumentado. Todo eso tiene que estar siempre, siempre, siempre muy justificado, acompañadas por un soporte y, y calibradas realmente con la suficiente cautela, para no hacer afirmaciones
ya sabemos que, bueno, ya sabemos que, pero se duda, ¿no? Entonces, pues cogemos este trabajo, lo citamos, aseguramos esta idea y así podemos realmente proseguir sin que un referí pues realmente acabe enfadado con nosotros, ¿no? Como persona con sesgos, un revisor toma una decisión en el primer minuto. Eh, Entiendo esto y vale la pena. Tu trabajo, realmente, nuestro trabajo es facilitarle pues tres respuestas. Eh, Estas respuestas serían cuál es el problema, qué falta y qué aportamos, ¿no? Una técnica muy eficaz es reforzarnos a escribir una frase de contribución pues con una estructura fija. ¿Qué hacemos? ¿En qué contexto? ¿Con qué método o dato? ¿Y cuál es el resultado más clave? Todo esto realmente en un abstract tiene que estar ya. Si no podemos escribir esta frase, este paper todavía no tiene un centro claro y eso suele terminar en revisiones que piden una reevaluación, un tercer revisor o directamente un rechazo, ¿vale? Por tanto, el título y el abstract realmente no es marketing, ni es quedar bonito. El título y el abstract tienen que ser auditables, y aquí no lo he puesto, pero tienen que ser indexables. Es decir, cada vez que hacemos una búsqueda, los motores de búsqueda se guían por título, por abstract y por keywords. Entonces, no es vicio el hecho de que siempre se exijan título de máximo tantas palabras, título muy claro, sin metáforas, sin, sin cosas rebuscadas, sin símiles, no. Esto y esto es lo que hay aquí dentro y es lo que usted va a ver. Y lo mismo para el abstract y para las keywords, una cuestión muy importante, jamás citas del resumen o abstract, porque automáticamente es un rechazo directamente desde el editor, ¿no? Entonces, como les decía, no es marketing, sino que es un contrato con el lector. El título debe decir qué es, en qué sistema o en qué población y si es relevante, es decir, el enfoque. Y el abstract, hay pues determinadas cosas que yo considero por mi parte que no pueden ser negociables. Es decir, el objetivo, método o diseño, la muestra, el resultado principal con números y unidades y una conclusión realmente calibrada. Significativo sin decir cuánto o mejora sin una métrica, pues es una invitación directa a un revisor a desconfiar de nosotros y a rechazarnos directamente. Por su parte, lo siguiente sería la introducción. Muchas veces hacemos introducciones antes del trabajo. La introducción, desde mi punto de vista, es lo último que debemos hacer siempre. Introducción y abstract. Porque si después durante el texto vamos cambiando cosas, la introducción puede llegar a no tener sentido. ¿Vale? Y la introducción tiene que ser siempre coherente con el resto del texto. Es decir, yo creo que la mayoría de evaluadores y colegas con los que le he comentado, lo primero que hacen cada vez que ven un artículo, un libro, es ver, se plantean estos objetivos, vamos hasta las conclusiones responden realmente a los objetivos. No me preocupa tanto si teóricamente esto o lo otro. Es la forma fácil de rechazar directamente y no acabar eh, realmente leyendo todo nuestro trabajo, cuando podría ser muy interesante simplemente por errores de estructura que se van mejorando con el tiempo, por supuesto. Entonces, la introducción aquí no es un resumen de todo lo que hemos leído. Es un argumento con tres pasos. Primero, el problema y por qué esto importa. Segundo, el gap específico, qué no se sabe o qué está mal resuelto de la cuestión. Y el tercero, nuestra contribución para cerrar este gap. Si hacemos un tour de literatura y nos vamos por líneas de este autor dijo esto durante 8 páginas, el revisor termina sin saber qué falta
y por qué nuestro paper, por qué nuestro libro es necesario, cuando eso es lo primero que tenemos que invitar a ese lector a que sepa por qué es necesario que esto sea publicado. Y aquí vuelve la regla cero. Casi todo lo que no sea nuestra, nuestra contribución en la introducción necesita una cita, porque son afirmaciones sobre el mundo o sobre el estado de este campo, ¿vale? Entonces, no podemos ya asumir cuestiones relacionadas como si fueran los resultados. Los resultados sí que son nuestros y podemos asumir cosas que no estábamos asumiendo previamente, pero no en la introducción, ¿vale? Posteriormente, y evitando claramente, como pueden ver, la idea de marco teórico, en las grandes revistas los marcos teóricos prácticamente no existen, es decir, son introducciones largas, pero esos marcos de 10 páginas repasando literatura no están bien vistos. No, en este sentido no estoy haciendo un juicio moral. Si a mí me gusta más o menos, es así. Entonces, muchas de las introducciones se llaman directamente Introduction and Background, por ejemplo, y se repasa directamente las ideas previas antes de entrar directamente en la sección de métodos. ¿Vale? No estos grandes marcos teóricos, eh, eso de 10 páginas que una gran revista nunca va a aceptar, a no ser que el paper sea directamente teórico. Entonces aquí hablamos de otra cuestión. Entonces, si hay una sección que decide si recibimos majors o recibimos minors, son los métodos. Un major suele decir, no puedo evaluar si esto es válido o no puedo reproducir lo que han hecho porque los métodos no están realmente bien escritos. Por eso, este checklist mínimo es aquí concreto de dónde salen los datos, eh, cómo decides quién entra o qué entra y quién sale o qué sale, exclusión e inclusión, cómo definimos cada variable, qué análisis hacemos y con qué software y también versión de ese software. Y sobre todo, evitar pues, decisiones que parezcan mágicas. Es decir, excluir casos sin especificar por qué o manejar datos faltantes sin decir cómo, ¿vale? Cuando lo explicamos con transparencia, incluso si el método tiene limitaciones, porque siempre va a tener limitaciones, el revisor lo puede juzgar. Entonces nos salva realmente. Nos puede mandar reevaluar, nos puede mandar reescribir cuestiones, pero no nos va a rechazar de primeras porque ha visto que hemos sido transparentes y esto se ha hecho con la mejor intención, no con ningún tipo de intención fraudulenta o de ocultación de datos. En resultados, el objetivo no es contar tampoco una historia bonita, es permitir auditoría, simplemente. Cada figura o tabla tiene que responder a una subpregunta necesaria para sostener lo que es nuestra conclusión principal. Y hay tres omisiones típicas que irritan muchísimo a los revisores. No decir el n real por análisis, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, en temas estadísticos una n pequeña y no lo decimos, no poner unidades o escalas claras y leyendas que acaben obligando a buscar en el texto cómo se calculó algo, ¿vale? Esto tiene que ser completamente transparente y yo siempre lo que hago realmente es acabar mandándole a un colega el artículo antes de que vaya a una revista para ver si todo se entiende bien, está bien estructurado, porque a veces nuestra propia relectura hace que no hayamos leído 50 veces lo mismo y no estemos viendo realmente los errores porque nosotros sabemos perfectamente de qué va. Lo importante no es que nosotros sepamos de qué va, sino que los demás sepan entender nuestro trabajo. Y otra cosa realmente humana, que es que aquí cuando hacemos todo esto, el revisor se pierde. No porque sea más listo o menos listo, sino porque no le hemos explicado bien. Y si el revisor se pierde, tiende a pedir más análisis, más pruebas, más controles y mayor probabilidad de rechazo o de grandes majors que acaben también en rechazo. Ya iríamos directamente a la discusión. La discusión es dónde se gana o se pierde la credibilidad. Muchísimos majors vienen de sobreinterpretación, es decir, conclusiones causales con diseños correlacionales, generalizaciones a poblaciones
que realmente no se han medido o prometer aplicaciones que el estudio no prueba. Es decir, sobre, digamos, sobrevalorar nuestro propio trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, si es un estudio pequeño, es un estudio pequeño, no pasa nada. Ya alguien lo hará más grande. Pero no nosotros hacernos creer a nosotros mismos que somos mejores de lo que somos y que lo que acabamos de hacer, acabamos de descubrir la pólvora porque no es verdad. Entonces, la estructura que por mi parte y honestamente recomiendo es muy mecánica. Primero, el hallazgo principal, luego interpretación, comparación con la literatura, limitaciones específicas, no genéricas, y al final las implicaciones, ¿vale? Las implicaciones que pueda tener, pues pueden ser perfectamente las implicaciones para disciplina o la subdisciplina donde nosotros estamos trabajando. Y una regla anti-rechazo muy sencilla. Pues nuestra conclusión debe estar estrictamente limitada por nuestro diseño y por nuestros datos. Si dudamos, pues añadimos una frase de cautela y concretamos qué parte no podemos afirmar y confirmar, ¿de acuerdo? Pero no dejarlo en una especie de, bueno, que el lector interprete, porque antes de ese lector van a estar los referís y se va a cargar nuestro trabajo. Y ya para ir finalizando, un punto que parece realmente burocrático, pero que es central, son las citas. No importa tanto en qué estilo citemos, porque muchas revistas después te lo piden modificar al final, no todas, siempre hay que leer la parte de cómo publicar o instrucciones para autores o cada uno con su nombre, pero hay muchas que incluso te permiten cualquier formato y te las piden cambiar o incluso tienen personal que las cambien, pero sí que siempre estén homogéneas. Y la regla es básica. Todo hecho externo debe estar siempre citado. Y citas siempre de los últimos 5 años. A no ser que estemos hablando de clásicos, porque los clásicos, pues como su nombre indica, perviven todavía. No un trabajo que leímos del año 2012 que es realmente residual, que en el 2012 igual podía importar, pero que no se trata de un big name, de un autor de referencia ni nada parecido. Entonces, a partir de ahí, últimos 5 años, porque los últimos 5 años es lo que hay quien ya ha refutado lo que ha dicho el de 2012. Entonces es donde se sabe que estamos también realmente al día, ¿vale? Y no significa, como digo, eliminar clásicos, significa demostrar que conocemos el estado del arte más reciente, además de lo fundamental. Y una estrategia fácil sería pues, que por cada idea importante, una cita seminal si existe y de 1 a 3 citas recientes que representen el estado actual, ¿vale? Eh, Tenemos que evitar caer en citar fuentes secundarias para afirmaciones clave. Entonces, siempre ir nosotros a la fuente principal. Es decir, yo lo he visto en algunos lugares de Smith citado en Wellington, eso no está nada bien visto. Yo creo que es motivo de rechazo directo una sola cita así. No vamos directamente a la fuente original, a no ser que estemos eh, tratando en cuestiones historiográficas y sea pues, una documentación que solo existe en papel en una biblioteca de otro país, cosas muy excepcionales. El resto vamos siempre a la fuente primaria. Entonces, para cerrar, eh, vamos a hacer un mapa muy rápido de algo que ya adelantaba, que son los tipos de revisión. Hablaríamos de 3 tipos principales, que son el simple ciego, el doble ciego y la revisión abierta. En el simple ciego, quizás una de las más comunes, el revisor sabe quién eres, pero tú no sabes quién es el revisor o la revisora. Para mí es la más prejuiciosa y la más discriminadora, en sentido de que va siempre a ver tu institución, muchas veces incluso buscarte en Google Scholar,
Entonces, va a partir de a dónde perteneces, de qué país eres. Si eres de una institución pequeña, ya parte con un prejuicio. Entonces, digamos que es la más eficiente, pero la que más está expuesta a sesgos de origen, de raza, de género, de institución, etcétera. El doble ciego digamos, el método que intenta reducir estos sesgos ocultando identidades, pero además de que el anonimato no siempre es perfecto, exige anonimizar muy bien, ¿vale? Hay muchos artículos que se devuelven directamente en edición, no quiere decir que se rechacen, pero que se vuelvan a anonimizar completamente. Y la revisión abierta eh, puede significar identidades abiertas, informes publicados o discusión pública. En ese sentido, está muy bien porque tiene grandes ventajas, principalmente de transparencia. Si hemos hecho trabajos previos que nos justifican a nosotros mismos, no es necesario anonimizar ese trabajo y buscar otra forma de poder explicar por qué hemos llegado hasta ahí. Es sencillo. Yo hice esto hace 2 años, entonces me lleva ahora hasta aquí, algo que en el doble ciego no podemos hacer. Pero puede inhibir críticas, sobre todo en gente junior, y a veces cuesta más conseguir revisores, porque los revisores aquí se ven expuestos y no todos quieren que su nombre aparezca, por lo que pueda suceder. En cualquier caso, el consejo transversal siempre va a ser el mismo. No escribamos para impresionar, escribamos para que te puedan evaluar. Si nuestro manuscrito es auditable, coherente y bien soportado, el proceso de revisión se vuelve más corto, más amable y realmente si está bien hecho, bien trabajado, será publicado. Sea en un sitio, sea en otro, si hay que enviarlo a 5 revistas a lo largo de un año, pues se envía a 5 revistas. No pasaría nada. Y espero haber resuelto alguna de sus preguntas. Por mi parte, esto sería todo. Les dejo de nuevo con el doctor Colán y muchas gracias por haberme escuchado. Les dejo aquí también mi correo, cualquier cuestión, comentarios, críticas, por supuesto, y colaboraciones. Estoy siempre a disposición de todos ustedes, igual que lo está la revista Prius, la cual dirijo desde hace muy poquito, y también la Editorial Connection, y sobre todo de parte del doctor Brian Colán, con siempre tan hospitalario, el Centro Editorial JJ San Marcos y el CECA. Así que les dejo de nuevo con él. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado profesor Fernández. Ha sido un agrado poder tenerlo en este webinar bien aclaratorio, diría yo, porque hay muchos colegas aquí en Latinoamérica que muy poco escuchan a editores hablar de cómo es que desean que la información se presente o de qué manera estarían ellos de pronto aclarando las dudas. Casi siempre los editores envían, de pronto cuando es la negativa, un correo muy general donde muy cordialmente rechazan de pronto los manuscritos, pero se trata también de un proceso de aprender, ¿no? Y la idea con SECA y con los editores de Peruvian y de JJ San Marcos, de Educate Scientific, es que también puede haber la parte formativa, que es algo que creo que no existe mucho en las editoriales y que creo que nosotros lo hacemos. Luis López nos dice Tengo, buenos con días. tu permiso, doctor, Ajá. eh, una cuestión que justo con lo que acabas de comentar, eh, también es cierto y es una de las cosas que quiero que pasen en Prius y espero que pasen en muchos más sitios y se tome como normalidad, que es que en grandes revistas, a pesar de que puede tocarnos, ahora estaba hablando a veces igual de las cosas más negativas, pero también las hay positivas, eh, que es que las revisiones, a mí me han llegado 5 páginas de un documento de revisión, no un correo de no lo acepto y lo rechazo, no. 5 páginas de en dónde usted puede mejorar, dónde tiene que hacer hincapié, porque eso es ser experto de verdad. Ser capaz de enviar ese documento es realmente ser experto y que esto consiste no en tumbar papers o tumbar libros porque sí, ¿no? Consiste en aprendizaje común y en exposición común de resultados y por tanto, si yo a un autor le puedo aclarar
para que, igual no ya en esta revista, porque ya ha sido rechazado, pero para que lo mande a otra, para que mejore y en otra revista sea aceptado, creo que es parte de nuestro trabajo. Sí, eso es muy importante. Yo creo que ese feedback de parte de los editores va a ser algo que nos diferencia bastante de las otras editoriales, porque muchas veces uno espera que la editorial que no sea de las que no están indexadas en bases de datos WOS o Scopus no tengan el mismo rigor de evaluación. Y eso es mentira, ¿no? Es un mito, pero que depende mucho en realidad de la gestión editorial y de la línea de la política editorial que se plantee la editorial que aún no está de pronto en Scopus. Continuando por ahí con los saludos, estaba diciendo que el magíster Luis López dice buenos días, cordiales saludos para todos desde el Tigre, Estado Anzoátegui, Venezuela, la Universidad Politécnica Territorial. Sí, efectivamente, Noemí, estamos grabando la ponencia, no te preocupes. Nos dice Mayira, muy de acuerdo, lo que no funciona también tiene importancia en términos científicos. Emerson nos dice, ¿nos puede proporcionar el PPT? Claro que sí. Después de la presentación final, nosotros vamos a enviar por correo la presentación de la ponencia con de pronto el recordatorio que también ustedes pueden solicitar sus certificados. Eh, También está por aquí el profesor Richard Cayán. Él es el coordinador del posgrado de la Universidad de Huánuco, si no me equivoco. Estimado maestro Cayán, no sé si usted tendrá alguna pregunta, ya que usted lidera, digamos, diferentes maestrías y entiendo que tiene varios profesores que tienen este problema, supongo yo, al momento de publicar. Lo escuchamos. Richard, ¿estás por ahí? Creo que está teniendo algunos problemas, Richard. Bien. Por otro lado, también encuentro que existen diferentes participantes que son líderes de redes de investigación, ¿no? Está por aquí también el profesor Lázaro, que lidera una red de investigación de más de 100 investigadores, ahora creo que, bueno, más de 1000 investigadores, diría yo. Pero tendríamos que ver también el tema de cómo las redes toman en cuenta su papel formativo para entender un poco la lógica de envíos y publicaciones, ¿no? Porque a veces también, y esto es algo que también lo sufrimos nosotros con Regit, y por eso lo estamos como que ordenando un poco, ¿no? No se trata solo de tener o sostener una red donde pasen eventos para que la gente pueda sentirlo como una especie de canal, sino que también hay una parte formativa, ¿no? Debería existir, digamos, una parte formativa que nos impulse a no solo ver los eventos, sino participar, al mismo tiempo también organizar, ser ponente, ¿no? Y de pronto también construir formalidad respecto a los eventos. Por eso nosotros, digamos, en el sistema que tenemos un sistema Regit donde solo los miembros que están clasificados y acreditados pueden participar de las convocatorias para árbitros, comité editorial, comité científico, y solo los que estén acreditados en REIN también pueden participar de pronto en, digamos, en los sistemas de cuerpos académicos que estamos también creando, ¿no? Por ahí Pablo Díaz dice un saludo desde Veraguas, Panamá. Muy interesante la ponencia desde el punto de vista del editor. Efectivamente, ¿no? Profesor, en realidad es una visión muy distinta porque la otra es como de postular y ver las experiencias que los editores pueden darte, pero la otra ya tiene que ver con otro aspecto importante que es yo como editor, ¿qué recomiendo para que puedas ajustarlo, ¿no? Lo otro también, Moisés nos dice excelente presentación, el profesor Moisés Perales, mucha información a tomar en cuenta. Saludos desde la Universidad Juan Misael Saracho de Bolivia. Eh, un saludo también para usted. Eh, Creo que somos alrededor de 24 personas, de las cuales ya habían más o menos casi 30 en el promedio. Y muchos de nosotros somos de toda Latinoamérica, ¿no? También quiero extender el saludo de todos los colegas de pronto que nos escriben también desde Cuba, que están en el YouTube Live también y nos están viendo. Y bueno, ustedes saben que por temas de restricción no pueden entrar al Zoom, pero extendemos el saludo también hacia ellos por el YouTube Live. José Martín nos dice de Nicaragua, me gusta esa visión de participación.
Efectivamente, ¿no? Es una visión de participación y no solo de recibir. Bien, yo tengo un par de preguntas, estimado maestro, que creo que también el doctor Exalto también está por acá. Saludos de Perú, dice excelente ponencia, eh, que son importantes, ¿no? La primera, por ejemplo, respecto a qué cosas de pronto indicaríamos si tuviéramos un semáforo, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que jamás debería de pronto hacer un autor, un investigador al momento de enviar su manuscrito? ¿Qué cosas podrían representar de pronto un semáforo amarillo como de tener cuidado? ¿Y qué cosas sí espera el editor de pronto encontrar, digamos, en el manuscrito, estimado maestro? El- Es interesante porque siempre va a depender del filtro. La ciencia también tiene tradiciones, creo que a nivel cultural hay una diferencia enorme entre países de qué se percibe como habitual y qué no, pero también entre disciplinas, ¿no? Eh, pero generalmente creo que las grandes revistas, y así nos lo hacen saber cuando somos revisores. La última revisión que hice para una top sería hace un par de semanas, 3 semanas, que era para Sage Open y principalmente sus borradores para calificar eh, piden claridad. La claridad es clave. Entonces, un semáforo en rojo, y creo que lo adelantaba un poquito en la presentación, sería la falta de claridad, porque la falta de claridad, incluso siendo inconsciente, denota ocultar, denota que estamos ocultando cosas, denota que no hemos hecho todo lo que deberíamos haber hecho, que éticamente puede ser reprobable, etcétera. Parece que hay cosas que no queremos decir, ¿no? Entonces, si tenemos limitaciones, lo ponemos en el apartado de limitaciones, pero no intentamos escribir de forma contenida porque los revisores están acostumbrados a revisar. Entonces, no por ocultarlo en medio de la literatura no se van a dar cuenta. Eh, Eso sería, yo creo que un semáforo en rojo. Eh, Quizá otro, bueno, y cuestiones ya a nivel ético, como que se dé cuenta que citamos a amigos. Pero esto ya creo que sobra decirlo. Como son amigos, pues un artículo que no tiene relevancia ninguna, escrito en una revista también, eh, pero es que está repetido muchas veces ese autor cuando el propio revisor ni le suena, se nota mucho, ¿no? Entonces, los favores a amigos, bueno, con moderación también. Un semáforo en ámbar yo creo que estaría en el punto en el que hemos hecho un buen trabajo, pero no tenemos esa práctica de la estructura habitual, ¿no? Que hacer, solo escribir sin creatividad y depender de ella en alto porcentaje. Escribir sin profundidad en las fuentes. Sí, lo que dice José Martín Serrano, eso por supuestísimo. Ser dependiente de una inteligencia artificial es lo peor que le puede pasar a- a un investigador. Al mismo tiempo, eh, escribir sin creatividad. Bueno, yo no estoy seguro de que una gran creatividad innovando en investigación se valora, pero la creatividad en la escritura, creo que hay muchas revistas que no valoran más las frases simples porque son claras. Si lo que hacemos es una literatura más novelesca, eh, creo que lleva a una mayor probabilidad de rechazo, al menos en el mundo anglosajón, ¿vale? No en el latinoamericano o iberoamericano, que sí que se acostumbran a hacer artículos más largos, quizá más densos, la tradición francesa también, conceptualmente más densos, pero en el mundo anglosajón, que por suerte, por desgracia, es el dominante en ciencia, gusta bastante las frases simples. Yo creo que su propio idioma también va por esa línea, más que los idiomas, más que las lenguas románicas. Eh, Creo que un semáforo en ámbar sería eso, pues hacerlo bien, haber hecho un buen trabajo, y aquí es donde no habría rechazo, lo que habría serían major revisions,
sería no conocer bien la estructura, no estar acostumbrado a enviar eh, artículos a revistas de determinado nivel. Entonces, que el revisor se dé cuenta de, esto es un gran trabajo, esto ha llevado un año, 2 años, 5 años de trabajo, está bien hecho, está bien pulido metodológicamente, pero no lo ha sabido expresar en, en- en el tipo de estructura que queremos en esta revista, porque tampoco todas logran lo mismo, ¿no? O que el scope de la revista, ya hemos elegido mal la revista, ¿no? Que eso también muchas veces nos lo dice directamente el editor y a veces nos recomiendan revistas que ellos conocen o de su propio grupo editorial. Creo que lo podríamos hacer aquí perfectísimamente si ahora a Prius mandara un artículo que fuera de políticas educativas, por ejemplo, y nosotros en ese momento dijéramos, mira, sí que es verdad que esto es de ciencia política, pero ustedes tienen aquí la revista arbitrada de educación contemporánea, por ejemplo, también de... Todavía están crudo con el mismo, así que lo vamos a cobrar. Bueno, Por favor, los audio. Y entonces recomendarle de pueda, pueda ir, sí, les digo ahora mismo, la que dirijo para aquí, para Peruvian Science, es Prius. Eh, el nuevo equipo editorial tiene menos de un mes, aún estamos organizando cosas, pero pretendemos trabajar de otra forma y un semáforo en verde sería conocer esa estructura realmente. Ya tener ese hábito de publicar, ser realmente transparente y que entonces sepamos resultados que son buenos, demostrar también que son buenos. Eh, la transparencia creo que en este aspecto es fundamental. Había una mano levantada por ahí. Sí, doctor. Me parece que ya está conectado el maestro Richard Cayán, que justamente quería hacer una pregunta. Antes de pasarle, digamos, la sesión a Richard, ahí José Martín nos dice, ¿no? Usted habla de la profundidad y del tiempo de escribir, explique recomendaciones sobre este punto. Creo que es, es muy importante este tema porque la mayoría está centrado, pues, ¿no? En temas de revisión sistemática, a veces hacen estas ecuaciones estructurales, ¿no? Cuando lo real, la investigación que, o sea, de cierta manera aporta más al mundo es la original, ¿no? La que tiene, digamos, un contenido, la que se ejecuta, la que profundiza, digamos, más el conocimiento. No sé cómo lo ve usted. Sí, no entendí muy bien la pregunta ahora escrita, la tuya sí, Doc, pero la que está escrita no entiendo muy bien a qué se refiere. ¿Cómo El, podemos tener más profundidad y también cómo organizar de repente el tiempo para poder escribir? Porque el docente como que tiene un montón de ah, funciones, ¿no? Y a veces el problema es el tiempo y el tiempo totalmente, limita pues obviamente la profundidad, ¿no? totalmente, totalmente. Yo creo que en los países eso inevitablemente depende mucho de las políticas científicas de cada país. Hay países donde se recompensa mucho el tiempo dedicado a investigación y automáticamente se libera tiempo de docencia o se limita casi a cero. Incluso si hay países donde, incluso en la propia España, no, las políticas se dividen mucho por regiones, lo que aquí decimos comunidades autónomas, entonces las políticas científicas tampoco son las mismas, hay quienes tienen incentivos, también incentivos económicos a final de año por una gran producción científica, después lo que le decimos los sexenios, que son las recompensas cada 6 años por publicaciones de trabajos de impacto. Y entonces creo que depende mucho de qué país esté cada uno y las políticas científicas que tenga a su alrededor. Si uno tiene buenos incentivos, pero sobre todo si lo liberan de tiempo para poder hacerlo, sí. Si no, no creo que exista una fórmula mágica para mezclar, pues tener, ¿cuánto? 200 horas de docencia por semestre y al mismo tiempo ser capaz de producir. Yo creo que no es viable. Dormir poco, quizá puede ser una gran recomendación, pero no es bueno para la salud. Al final eso es algo a lo que estamos sometidos todos y realmente de lo que se queja casi cualquier investigador en casi cualquier sitio, de exceso de docencia, bueno, hay muchas universidades
que trabajan de forma que, bueno, si le meto más horas a esta persona, me ahorro contratar a uno nuevo. Entonces, eso no nos limita a todos. Eh, yo lo que hago y lo que siempre haría y lo que la gente más senior que yo en mi equipo siempre dice es ten una red. Ten una red en la cual cada uno tenga muy clara su tarea para un proyecto, entonces no tengas tú que hacer lo que deberían hacer 10, ¿no? Trabaja con gente de Estados Unidos, trabaja con gente de Colombia, trabaja con gente de México, trabaja con gente de China, trabajad todos en red, no solo porque eso te da un estatus también y a nosotros, por ejemplo, en el apartado para evaluarnos, hay un apartado que es internacionalización, entonces el trabajar con investigadores extranjeros, ¿no? De otras universidades extranjeras, nos lo valoran muy bien. Pero además, el hecho de que yo creo que la ciencia hoy ya no se puede entender, supongo que casi todos o todos ustedes estarán de acuerdo, como se estudian al menos en los colegios de aquí, de la era de los inventores, ¿no? Entonces, este inventa la imprenta, este inventa las sillas, este inventa la mesa. Eso ya no ocurre, son equipos de 10 personas para arriba. Y si alguien inventa un nuevo tratamiento para X enfermedad, ese equipo igual tiene 40 personas trabajando. Entonces, creo que trabajar en red es realmente la solución, porque es la forma en la que además van a surgir proyectos. Ahora surge un proyecto en Perú, entonces dice Enrique, véngase usted para aquí a trabajar con nosotros, o trabaja desde allí pero inscrito en el proyecto. Yo hago lo mismo con un compañero peruano, etcétera, ¿no? Creo que ahí creo que está la clave y además es más divertido el trabajo. Si usted, quien trabaje solo, yo creo que se aburre mucho más. Excelente, sí, efectivamente, creo que la gestión de las personas hace que la gestión del tiempo también sea eficiente, ¿no? José Martín nos dice en Nicaragua es apenas un 5% le dan el cargo de docente investigador, la realidad de sacrificio y entrega con disciplina porque es combinar tu carga horaria con la investigación y no se te paga generalmente por la universidad, es pasión, vocación y autosatisfacción. Es un tema, en realidad, te contaré, estimado profesor Fernández, que en toda Latinoamérica tenemos casi ese mismo problema. Sin embargo, justamente las redes son las que de cierta manera nos alivian un poco, como usted dice, trabajar en conjunto es algo importante y creo que alivia bastante el tema de la gestión de tiempo. Tenemos ya a Richard, no sé si Richard está habilitado ya para poder hablar en el micrófono. Richard, ¿estás por ahí? Por favor, haz la prueba del micrófono para ver si es que te podemos escuchar. Sí, efectivamente. Em, A ver, Richard, dinos algo. Ya, ahora sí se te escucha. Hola, Bienvenido, Richard. bueno, buenos días, doctor Brian, ¿cómo está? Buenos días, doctor Fernández. Un saludo cordial desde Huánuco, Perú. Reciba a todo el fraterno de nuestra hermosa patria peruana, en el cual la disertación presentada el día de hoy estuvo muy interesante y hace en realidad que el avance y el interés por la ciencia sea único. Y en efecto, cuando nosotros queremos enviar, por ejemplo, un manuscrito, esto va más allá de un proceso de tener un buen contenido. Normalmente lo que se busca es que éstas cumplan los criterios de claridad, cumplan los criterios de presentación y pertinencia que la revista pide. Por algo establecen algunas directrices y seguramente a muchos autores en el mundo habrán omitido. Sabemos que en el mundo académico ocurre de todo y a veces en las letras pequeñas no nos damos cuenta que de repente pide ciertos parámetros que nosotros omitimos. Entonces, más allá del contenido, también es importante tener la directriz en cuenta. ¿Para qué? Para que el comité editorial pueda tener el primer filtro crítico, evaluar si ese trabajo cumple con los requisitos mínimos, si el tema es relevante, la estructura, la redacción son adecuadas. Pero solamente el simple hecho de ya cumplir con ese criterio, el comité editorial va a ir pasando para poder tener en cuenta que ya cumple con el rigor para que pasen a los pares. Pero muchos autores establecen, y aquí va a ir ya la pregunta, establecen que ya pasar el comité editorial es un gran paso para la aceptación final.
pero no es así necesariamente. A veces el manuscrito tiene el potencial para ser considerado, pero la verdadera prueba la tienen los pares, los expertos que van a ir viendo la parte de la originalidad, la solidez metodológica, la coherencia de los resultados, la contribución al conocimiento, y es ahí donde realmente uno tiene que esperar si es aprobado, observado o rechazado. Cada fase es importante, eso sí es cierto, pero la gran pregunta, doctor, para usted, ¿cuál sería lo más relevante? Cuando, ¿cuánto impacto debe tener el comité editorial para la probabilidad de ser aceptado un manuscrito? O la revisión de pares es generalmente considerado el paso más difícil y crítico en la publicación científica. Entonces, son dos puntos diferentes. Algunos dicen que el hecho que ya haya pasado el comité editorial, hay mayor probabilidad de que el artículo sea aceptado. Pero algunos autores dicen lo contrario. Dicen que la revisión por pares es la más difícil porque seguramente algún miembro del comité editorial se le haya pasado de repente la forma y el fondo, y ahí lo detectó el par. Entonces, eso serían las dos preguntas, doctor Fernández. Gracias. Gracias, Richard. Un saludo para la Universidad de Huánuco, que me invitó el año pasado a dar una conferencia, el Departamento de Derecho, si mal no recuerdo. Yo creo que claramente la fase de pares es la más difícil, porque en muchas revistas los editores no se meten en la forma, pero no se terminan de meter en el contenido. Se meten en aspectos básicos, pero en el contenido a nivel fuerte no se meten, o incluso muchas veces la revista, si es medianamente transdisciplinar, no tienen el conocimiento suficiente para hacerlo. Si yo dirigiera una revista que se llamara Revista de Estudios Sociales Transdisciplinares, imagínense, ¿no? Eh, Estudios sociales transdisciplinares es cualquier ciencia social y del comportamiento, incluso salud pública en sentido más social, abarca demasiado como para que yo sea experto en todo. Entonces, lo más probable es que si está apto en forma, lo pase a revisión por pares. Entonces, creo que después viene la fase dura, que es cuando van a revisar realmente el contenido. Si hizo un análisis matemático, estadístico fuerte, van a revisar el preregistro de hipótesis, el preregistro de datos, etcétera, y ahí es donde van a ver la calidad real del trabajo, porque un editor, eso, una revista más específica puede saber mucho, pero una revista más generalista no puede saber de todas las líneas de investigación. Eh, yo ahora, por ejemplo, con Prius, si mandan ustedes un artículo de derecho penal, yo no sé de derecho penal, yo se lo asignaría a otro editor y lo importante sería realmente tener dos árbitros buenos de pares eh, que supieran mucho de derecho penal, ¿no? Porque yo soy politólogo, no jurista. No sé si he respondido a la pregunta, editor. Yo creo que la función es hacer un filtro bueno, pero más en forma, porque el contenido, a nivel estrictamente hablando, no tiene por qué saber. Eh, Depende de la temática, no tiene por qué saber sobre ella. Sí, yo creo que se respondió de pronto la pregunta, creo que sí se coincide por ese lado. Y bueno, es algo que los editores de pronto, de cierta manera, analizan siempre, ¿no? Tratan de asegurar que el trabajo del editorial de la primera revisión sea muy bueno para que cuando pasen a pares ciegos, los pares ciegos tengan un trabajo también igual de forzado, mucho más profundo. Y eso yo creo que va de la mano también con cómo entrenar a de pronto los revisores, para que los revisores también hagan un buen trabajo de evaluación, ¿no? Porque muchas veces una de las principales críticas que se le hace a los revisores de pares ciegos es que la revisión no está profunda, ¿no? Entonces ahí ya depende mucho de la manera de cómo las editoriales arman el proceso de revisión y sobre eso también está el tema de aceptar cualquier cosa o rechazar sin fundamentar de pronto por qué fue el rechazo. Está por acá también, no sé si está el doctor Lázaro. Doctor, no sé si puede usted activar su micrófono. Doctor Lázaro, ¿está por ahí? Me comenta si puede activar su micrófono, si no, de pronto pasamos ya a la parte final.
Doctor Lázaro. No sé si soporte, por favor, puede habilitar el audio porque el doctor me dice que no puede hablar. A ver, doctor, intentemos de nuevo. Sí, muy bien. Ah, ya, Eh, excelente. Muy buenos días con todos. Es un tema muy bueno con las revisiones de pares, con los editores. Y muchas veces tenemos también que ver con una experiencia que tiene un revisor de pares, ¿no? Con las líneas o áreas de investigación que tienen, ¿no? Muchas veces estamos viendo que no hay ni siquiera una experiencia, pero observan. Ese es uno, ¿no? Es como eso con temas con de forma, pero también hay que observar con temas del fondo. Hay temas de fondo que no lo ven, ¿no? Y otro que ya observo es que muchas veces se espera que, por ejemplo, ¿no? De los otros televisores, siempre hay uno que siempre demora, ¿no? Y tenemos que esperar con la paciencia. Son 15 días que se reporta, ¿no? Una observación, ¿no? Sea de tesis, sea un artículo. Ese tiempo también es un problema, ¿no? Pero no se cumple, tanto para la entrega como para la revisión, ¿no? No sé si por los tiempos hay alguna norma, con la experiencia que tiene, con el ponente de España, habrá un tiempo estimado, mínimo, máximo, una norma que diga ese tema. El Tiempos tiempo para, máximos de sí, evaluación, entiendo. así en evaluación, correcto. Porque cuando uno presenta un artículo, te responde dentro de mínimo un mes, ¿no? Y pasa que pasa 2, 3 meses y no hay respuesta, ¿no? Y cuando te dice, ya está un artículo, te va a publicar en fin de año de diciembre, y ya estamos en enero y de no publica. ¿Qué hacer con los tiempos? No sé. Muchas gracias. A usted, profesor, eso es uno de los grandes temas. Sí que es cierto que las revistas más grandes, que es una práctica muy buena de transparencia y que me gustaría, de hecho, aprovechando que lo dice, implementar en la PRIUS, aún no se lo he comentado al doctor Colán, se entera ahora mismo en directo, me gustaría que una de las cosas fuera estadísticas de tiempos anuales. No podemos estar calculando las estadísticas de tiempo cada semana, por supuesto, pero anualmente sí que sacar estadísticas de tiempo. La medida que se utiliza de tiempo habitualmente no es la media, porque la media daría lugar no sería lo suficiente estadísticamente robusta para calcular los tiempos, porque entraría a formar parte de la misma media un artículo que pasa a pares y tarda 3 meses más otros 2 meses después para corregir las revisiones, con un artículo que tarda 3 días porque el editor dice que no. Entonces, la medida más robusta estadísticamente hablando sería la mediana. Entonces, por ejemplo, si ustedes entran en cualquier revista del grupo de Springer Nature, eh, lo que van a ver es estadísticas de mediana de tiempo de primera decisión, de first decision, para cualquier artículo que se envíe, ¿vale? Entonces, eso es una medida de transparencia importante. Yo padezco en ese sentido, de acuerdo con el profesor Lázaro. Llegué a tener un artículo una vez, hace 3 años, 4 años, estuvo más de un año y medio en la revista, sin que me dijeran absolutamente nada. Lo que pasa es que no era un artículo realmente de los más importantes o que mm, me supusiera algo en mi carrera, entonces no me importaba, pero no fue normal esa cantidad de tiempo y es algo que como editores hay que evitar, por supuesto. Y sobre todo implantar más, medidas que creo que de transparencia anualmente no cuestan nada. La tasa de rechazo sería otra, creo que es interesante implantarla de forma transparente, siempre de forma anual, porque no tenemos tampoco los grandes recursos que tienen otras revistas que tienen gente contratada solo para ir haciendo eso. No podemos hacerlo cada semana, estar cambiando una tabla de estadísticas, pero sí que podemos anualmente dar cifras, pues eso, como la mediana, la tasa de rechazos en edición, la tasa de rechazos en revisión por pares, el número total de envíos a la revista, etcétera. Y eso además las grandes bases de datos lo valoran muy bien. Tanto Scopus como JCR, la transparencia de las revistas en ese aspecto lo valora muy bien. Concretamente a su pregunta, ¿qué hacer con eso? Pues, hombre, yo si pasa un año y no hay si es un año en el acumulativo
desde editor, revisión por pares, correcciones, etcétera, no pasa nada. Pero si es un año sin saber nada, yo retiraría el artículo. Siempre avisando, por supuesto, para que no se duplique, porque eso a nivel estatus, sobre todo, da muy mala imagen que un artículo pueda acabar duplicado, después la revista tiene que hacer una rectificación, etcétera. Pero yo, un año sin saber nada, yo retiraría el artículo de esa revista, porque hay revistas que funcionan mucho mejor y que va a tener una respuesta lo más pronto posible. Tampoco nadie pretende tener una respuesta en una semana. Eh, Recuerdo en la primera revista de la que fui editor, pues un artículo nos llegó y una semana después el autor nos estaba mandando un correo preguntando qué pasaba con su artículo. Pues no sé, yo estaba trabajando, no sabía ni que habían mandado un artículo, ¿no? En una semana no da tiempo a nada. Recuerden que la mayor parte de editores trabajamos pro bono. Lo hacemos de formato honorem, ¿no? No estamos recibiendo un salario por ser editores en jefe, ni editores, ni nada. Entonces, no podemos, nuestro trabajo es otro, por así decirlo, entonces no podemos estar corrigiendo artículos todos los días, no es posible. Entonces, ni tanto ni tampoco, ¿no? Como se suele decir. Pero yo, profesor Lázaro, un año en una revista o algo así, lo retiraría, incluso 9 meses me parece muchísimo, sin saber nada, ¿eh? Yo creo que sí que 9 meses en el acumulativo de fases sí que lo entiendo como normal. Completamente de acuerdo, estimado profesor Fernández. Yo creo que principalmente la revista debería ponerlo dentro de sus políticas, cuánto es el tiempo, ¿no?, de evaluación, y también los KPIs ayudan bastante a que los participantes puedan entenderlo, así que esa mejora será muy genial para Prius y entiendo que también nos servirá para los procesos de indexación. Bien, hemos llegado a la parte final. De pronto, estimado profesor Fernández, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hemos tenido casi en promedio 30 participantes de diferentes partes de Latinoamérica, muchos de ellos asociados con ciertos puestos, digamos, en su universidad relacionados con la investigación. He visto por ahí algún par de vicerrectores, he visto también algunos coordinadores de investigación, algunos coordinadores de red. Estoy muy agradecido de que ustedes estén aquí. El profesor Fernández, de pronto con nosotros, va a estar trabajando en las siguientes semanas un curso donde nosotros podemos profundizar un poco más el proceso de la edición de libros. Entiendo de que muchos de ustedes están más relacionados con ediciones de artículos científicos y muchas de las preguntas han estado relacionadas con ello. Pero ya les estaremos a ustedes de pronto avisando sobre la convocatoria que vamos a tener respecto a ello. Y también comentarles que nuestra revista Prius ahora tiene un formato anual, así que todavía tienen ustedes ahí bastante tiempo para poder armar sus manuscritos y intentar postular con nosotros para poder publicarlos. Yo creo que ahora Prius, al igual que las otras revistas que tenemos nosotros, se vuelve algo así como un reto, ¿no? Aquí en Perú, la universidad más importante en ingeniería es la UNI y tiene el examen más difícil de Latinoamérica. Y creo que eso vamos a heredar de la uni, ¿no? En ese sentido. Vamos a tratar de que no por el simple hecho de cuestiones, pues, simplistas, rechazar artículos, sino que vamos a empezar a tener esa política de la calidad. Y creo que eso es un sello que lo estamos evidenciando el día de hoy con nuestros editores. Entonces, no se olviden, el día 26 tenemos un conversatorio sobre la IA en la era del conocimiento que va a estar al cargo del licenciado Antonio de Tander. Tander es una startup muy conocida aquí en Perú, que está vinculada a temas tecnológicos, de asistencia académica, administración de plataformas, y ahora está brindando capacitaciones a miles de docentes en temas de inteligencia artificial aplicada a la gestión curricular y a la gestión académica. El día 28 vamos a tener también un evento donde vamos a conocer los diferentes tipos de pinos que existen en Cuba, ¿no? Vamos a tener también a una colega que nos va a hablar acerca de ello. El día 30 también vamos a tener otro conversatorio con la directora digamos, de la unidad de investigación de la Universidad Sonsonate de San Salvador, la doctora Glenda, que nos va a hablar un poco sobre la implicancia de la inteligencia artificial en temas de ética y transparencia científica, ¿no? Que es algo muy importante también que desarrollar. Y
En febrero, arrancamos el mes de febrero con el curso intensivo de IA aplicada a la investigación científica. Ya se les estará haciendo llegar a cada uno de ustedes de pronto más información. Como ustedes saben, SECA es un espacio de divulgación, siempre va a ser para ustedes, siempre nuestros queridos colegas ponentes pueden referir. El doctor Fernández, en el caso de usted, de repente, si desea mostrar algo de sus redes, dónde va a estar, de repente algún evento en el que va a estar presente, algún correo donde se le puede escribir, ¿no? Para que los colegas de repente, si alguno de ellos quiere trabajar con usted, siempre es importante la red de contactos. Sí, por supuesto. El correo va en la presentación que les compartirá el doctor Colán. La gente de mi equipo siempre está abierta a colaborar. De hecho, reciben muy bien siempre cuando un investigador, principalmente si es de otro país, porque eso muchas veces significa que se está llegando a otros lugares, ¿no? Eh, pues siempre es bien recibido y nosotros trabajamos principalmente en temas de salud, pero bueno, hemos abarcado también cuestiones relacionadas con trabajo y etcétera. Y poco más, estaré las próximas semanas intentando sacar adelante el número de 2025 de la Prius. Lo sacaremos en un par de semanitas como mucho y después ya preparando cuestiones de Editorial Connection y son bienvenidos y bienvenidas como decía Colán, a enviar sus manuscritos para el número del 2026, que cerraremos los envíos pues a eso octubre, noviembre, ¿no, doctor? Una cosa así, para poder sacarlo en diciembre de este año. Así que queda mucho tiempo por delante y siempre van a ser bienvenidos. Intentaremos, además, que cualquier posible potencial rechazo sea lo más pedagógico posible y actuar en consecuencia con la forma que creemos que realmente se debe evaluar científicamente, ¿no? Muy bien. Han sido entonces las palabras finales del doctor Fernández y con esto cerramos este webinar. Espero que les haya gustado a todos. Un saludo también a todo el público cubano que nos está viendo desde el YouTube Live y de todos los colegas que de pronto han estado por aquí en el Zoom acompañándonos. Ahí tienen el formulario de registro también para aquellos que de repente han entrado por algunos colegas y de repente no se han inscrito. Este de pronto evento es un evento de participación libre con certificación privada. Aquellos que quieran de pronto un certificado pueden comunicarse por interno. Yo voy a también colocar de pronto ahí el número si alguno de ustedes quiere comunicarse con nosotros. Ahí está, para que ustedes puedan también consultar si tienen alguna consulta adicional sobre ello. Muy bien, gracias, profesor. Gracias a todos los que han estado aquí. Sería genial para la última parte que todos prendan sus cámaras para poder verlos y para poder hacer la foto final, ¿no? Esta foto, ajá, muchas gracias, para que el profesor Vilas sepa que en realidad no somos bots, que existimos, que estamos aquí. Em, a ver si el ingeniero Castillo me ayuda, por favor, a de pronto a tomar la foto final para que de pronto se puedan tener. Un saludo al profesor Osvaldo Guaira, que también lo veo por allí, al profesor Pablo Díaz, al profesor Aldair Austin, al maestro José Martín, a la doctora Marisela Corpas, a la doctora Noelia Alonso, al profesor César Espinosa, al doctor Exalto, al doctor Emerson Jr. Muy bien. Creo que ya podemos tomar la foto, estimado Jaime. Excelente, me comentan que ya está. Muy bien, muchas gracias. Gracias Panamá, gracias Bolivia, gracias Nicaragua, gracias a todas Honduras, a Perú, a todas las personas que se han conectado, gracias España y ya nos estaremos viendo en una siguiente edición. Muchísimas gracias. Hasta luego.